Buenos días, aquí con el Ministerio Jesús Rodríguez, así dice la Biblia. Espero que ustedes puedan compartir estos videos a sus amigos por medio de las redes sociales. Hoy vamos a estudiar la iglesia verdadera. Cerremos los ojos para tener una oración y comenzar a estudiar la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, vamos a estudiar tu palabra. Guíanos. El Espíritu Santo pueda utilizar mis cuerdas vocales y todos los que escuchen este video, ellos puedan entender la interpretación correcta de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar la iglesia verdadera, es el tema de esta mañana. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y dice así: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En Apocalipsis el capítulo 12, cuando leemos el primer versículo, no podemos entender cómo se lee. Nunca hemos visto a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este versículo es simbólico. Debemos buscar qué significa mujer, qué significa vestida del sol, qué significa luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a comenzar mujer. Vamos a comenzar qué significa mujer. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del pueblo. En Efesios capítulo 5, versículo 23, dice que el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo está haciendo una comparación de que el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La comparación que él está haciendo es que la iglesia es la mujer. Noten que cuando nosotros vamos a las parábolas de Jesús en Mateo 25, Jesús compara a su iglesia como 10 vírgenes. El versículo de Mateo capítulo 25, versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo o al novio, dice algunas versiones. Así que mujer en la Biblia significa iglesia. Ustedes pueden ir a las diferentes religiones y ellos van a decir que mujer significa iglesia. Ahora, dice que esa iglesia, esa mujer está vestida del sol. ¿Qué significa el sol? Vamos a ir a Salmo 84, versículo 11. Salmo 84, versículo 11. Noten lo que dice allí la palabra de Dios. Porque el sol y escudo es Dios el Señor, gracia y gloria dará al Señor. Vuelvo a leer. Porque sol y escudo es Dios. El sol, ¿quién es? Dios. Entonces, si la mujer, que significa iglesia, está vestida del sol, que significa Dios, la iglesia está vestida de Dios. Ahora sí estamos entendiendo el versículo que leímos de Apocalipsis 12, el versículo 1. Cuando seguimos estudiando, ¿qué es lo que quiere decir luna debajo de sus pies? Eso podemos ir a Salmo 119, 105. Salmo 119, 105.
Noten lo que dice allí. Lámpara es para mis pies tu palabra, una luz en mis caminos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Este versículo está comparando allí que la palabra de Dios está debajo de qué? De los pies, y que ilumina el camino de un cristiano. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Dónde está la luna? Debajo de los pies. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestros pies? Hacer las cosas, nos movemos para hacer las cosas, caminamos. Cuando nosotros estudiamos la luna, ¿qué significa? La palabra de Dios, y la iglesia de Dios coloca en práctica la palabra. Va por el camino que dice Dios en sus palabras. Cuando seguimos estudiando Salmo 119, 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. La palabra de Dios viene a nuestra vida y nosotros la colocamos en práctica y podemos andar por caminos correctos, por un camino correcto y no por un camino de perdición. La luna no tiene luz propia. Cuando nosotros vemos a la luna radiante es porque los rayos del sol penetran sobre la luna y allí vemos a la luna radiante, luna llena que decimos nosotros. Si el sol es Dios, los rayos del sol es la palabra de Dios que penetra sobre su iglesia y tiene que colocarla en práctica. Por eso dice que tiene la luna debajo de sus pies. También cuando estudiamos dice que la palabra de Dios es una lámpara en nuestros pies, pero también es una guía que nos lleva hacia el camino correcto cuando nosotros la colocamos en práctica. Vamos a ver cómo vamos. Presten atención aquí. Mujer significa iglesia. Vestida del sol, ¿qué significa? Vestida de Dios. Con la luna debajo de sus pies, que coloca en práctica la palabra de Dios, que va por caminos correctos, por el camino correcto. Cuando seguimos estudiando, ¿qué significa la corona de 12 estrellas? Vamos a ir allí, Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 y el versículo 14. Vuelvo a repetir allí. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 y 14. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, hablando de la Nueva Jerusalén. Y las puertas habían 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Noten que en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas, también hay 12 ángeles, y en las puertas están escritos las 12 tribus de Israel. La corona de 12 estrellas que tiene la mujer simbolizan las 12 tribus del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando seguimos estudiando Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, sigue diciendo allí, las murallas de la ciudad tenían 12 fundamentos. ¿12 qué? 12 fundamentos. Y en ellos el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. También simboliza la corona de 12 estrellas. En el Nuevo Testamento podemos hacer referencia que es a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. En el Nuevo Testamento pertenece a los 12 apóstoles. En el Antiguo Testamento pertenece esa corona de 12 estrellas a la tribu de Israel, que eran 12 tribus. Vamos a ver si estamos entendiendo.
Mujer significa iglesia. Vestida del sol, que significa vestida de Dios. Luna debajo de sus pies, coloca en práctica la palabra de Dios. La corona de 12 estrellas, las 12 tribus del pueblo de Israel, mas también podemos hacer referencia al Nuevo Testamento, los 12 discípulos. Qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios de esta forma. Ir un poquito aquí, un poquito allá, y así podemos entender lo que Dios está diciendo para nosotros en la Biblia. Voy a volver a leer aquí algo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora sí ya podemos entender este versículo. Esta es la iglesia de Dios ¿para qué? Para iluminar a la tierra, porque la tierra está llena de pecado, está llena de oscuridad. La iglesia de Dios es una luz en este planeta Tierra. Ahora muy bien, ¿quién está persiguiendo a la iglesia de Dios? Vamos a ir a la Biblia, a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten que es el último versículo de Apocalipsis, el capítulo 12, es el versículo 17. Y dice que un dragón está airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es ese dragón que está persiguiendo a la iglesia de Dios? Porque Apocalipsis 12 es todo el periodo de la iglesia de Dios hasta llegar al fin, y estamos llegando al remanente, al grupo que quedó en el tiempo del fin de la iglesia que ilumina a la tierra. ¿Quién es ese dragón que está airado? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Entonces fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y fue arrojado a la tierra, el cual engaña al mundo entero. Vemos que el dragón, ¿quién es? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Cuando vamos a Apocalipsis 12, 9 dice: entonces fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo. Dragón es el diablo. Ahora vamos a leer de nuevo el versículo 17, donde dice dragón vamos a decir diablo, y donde dice mujer vamos a decir la iglesia verdadera. Entonces el diablo se airó contra la iglesia verdadera y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten que dice que la iglesia de Dios para el tiempo del fin tiene dos características: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Guarda ¿por qué? Los mandamientos. Pero el mundo religioso, la gran mayoría dice que los mandamientos fueron abolidos, que los mandamientos fueron clavados en la cruz, que ya no se deben guardar, porque ese se debía guardar era en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento. Mas la iglesia verdadera tiene para el tiempo del fin como característica guarda los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están vigentes. Vamos a estudiar un poco. En el Antiguo Testamento Dios le dio al pueblo de Israel 2 tablas de piedras escritas por sus dedos, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dice así, Éxodo capítulo 31, versículo 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés,
en el monte del Sinaí, les dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Moisés estaba hablando en el monte del Sinaí con Dios, y Dios le da 2 tablas de piedra escritas por el dedo de él, y allí están escritas los 10 mandamientos. Cuando estudiamos qué significan las tablas de piedra y qué significa el dedo de Dios, vamos a entender que los 10 mandamientos están vigentes y ahora con mucha más fuerza. Vamos a ir a la Biblia, Proverbios capítulo 7, versículo 3. Dice allí, hablando de los 10 mandamientos: lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. ¿Qué dice? Lígalos a tus dedos, escríbelas en las tablas de tu corazón. Tabla significa corazón. Es más, cuando seguimos leyendo Proverbios 7, el mismo capítulo, el versículo 1, dice: hijo mío, guarda mis razones, atesora mis mandamientos en tu mente. Corazón significa la mente. Cuando los escritores de la Biblia estaban escribiendo el órgano más importante, que es el corazón, ellos en sí se estaban refiriendo era a la mente. Dios quiere colocar los mandamientos en nuestra mente. En el Antiguo Testamento eran en 2 tablas de piedra. En el Nuevo Testamento Dios quiere escribirlo en nuestra mente. Cuando seguimos estudiando, noten lo que dice aquí, hablando sobre el dedo de Dios. Jesús echaba fuera los demonios por el dedo de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Pero si por el dedo de Dios yo echo los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús estaba hablando que él echaba fuera los demonios por el dedo de Dios. ¿Es tan importante tener el dedo de Dios en nuestra vida? Yo creo que sí. Si Jesús tenía el dedo de Dios y echaba fuera los demonios, cuando su iglesia es dirigida por el dedo, entonces el enemigo no puede hacerle absolutamente nada. Amén. Cuando hacemos una comparación de ese versículo, se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús ahora está diciendo que echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios. El dedo de Dios significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también mora en la mente. Y cuando el Espíritu Santo mora en la mente, la iglesia de Dios refleja el carácter de Dios. Y la ley es un reflejo del carácter de Dios. Es decir, si Dios está dentro de su iglesia, ¿qué es lo que va a reflejar su iglesia? La ley de Dios en sus acciones, en su vida. Es importante decir aquí que Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 1, está hablando sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus. El pueblo de Israel también Dios estaba dirigiendo a ellos. Y cuando dice luna debajo de sus pies, lo que ellos colocaban en práctica en el Antiguo Testamento eran las fiestas ceremoniales. También existían las 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos más. Y en el Nuevo Testamento ahora viene Dios encarnado, que es Jesucristo. La ley estaba escrita en su mente, en su corazón. Ahora todos sus seguidores tienen que también cumplirse lo mismo que se cumplió en Jesucristo.
el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en el río de Jordán, así cuando Él se bautizó. Eso también ocurre con los seguidores de Él. El Espíritu de Dios desciende sobre ellos cuando ellos se bautizan y ellos tienen que vivir con el Espíritu Santo. Cuando viven con el Espíritu de Dios, entonces su iglesia es una luz en medio de este planeta Tierra que está lleno de tinieblas. La ley de Dios está vigente, la ley de Dios es eterna, querido amigo y hermano. Y ahora, la iglesia profética guarda los 10 mandamientos. Si en realidad somos cristianos, si en realidad somos seguidores de Jesús, necesitamos mostrar con nuestra propia vida que Dios está viviendo con nosotros. Seguimos estudiando. Noten que dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así: todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, los que se dejan, no todos los cristianos se dejan guiar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos están más enfocados en los afanes del diario vivir. Están viendo películas de terror, películas de violencia, música mundana, o que están ellos también en fiesta. Muchos dicen ser cristianos, mas su vida muestra otra cosa. ¿Por qué muestra? Porque no están viviendo con el Espíritu de Dios. Cuando una persona vive con el Espíritu de Dios, su vida cambia. Muestra a Dios en su propio ser, en su propia vida. Noten algo importante. Todos queremos ser de la iglesia verdadera. Mas para ser de la iglesia verdadera, yo necesito guardar los mandamientos. Mas el ser humano no puede solo. Necesita de la presencia de Dios para poder guardar los mandamientos. Es por eso que en el diario vivir tenemos que estar comunicándonos con el Espíritu Santo para que Él nos ayude a andar en el camino correcto, que es hacia la obediencia de las Sagradas Escrituras. Es un privilegio predicar el Evangelio para ustedes. Son videos cortos que van a ayudar a ustedes a entender la palabra de Dios y a muchos más si ustedes comparten este mensaje. Por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Facebook, por el correo. El ministerio de Jesús Rodríguez, este servidor, está haciendo un esfuerzo para seguir predicando el Evangelio, no solamente en mi vida personal, sino también en las redes sociales, por medio de la tecnología. Vamos a cerrar los ojos para tener una oración. Y recuérdese de algo antes de que cierre los ojos. Ustedes necesitan vivir con el Espíritu. El dragón está airado con la iglesia de Dios, mas cuando vivimos con Dios, el enemigo no puede hacer nada. Él se va, está derrotado. Ahora se pueden cerrar los ojos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darme el privilegio de predicar el Evangelio y de poder dar una clara interpretación de tu palabra. La iglesia profética guarda los mandamientos. Espero que los amigos y hermanos que oigan este mensaje y lo vean, ellos puedan entender que no soy yo que estoy hablando, sino tu palabra que está hablando por un hombre pecador igual que ellos. Gracias por tu Santo Espíritu que está con nosotros. Que estas personas que estudien estos sermones
puedan hacerlo con la Biblia en la mano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y haga resplandecer su rostro y ponga en ustedes paz.